Tendré, imagino, que acostumbrarme también a hacerlo así. Pero sí, yo creo que va a ser mejor el asunto. Os decía que eso, que ha sido 2 semanas sin vernos, pero bueno, perdonad que tengo aquí una cosa. Esto es ya. No, voy a quitarlo que hace ruido. Bueno, pues si os parece, han pasado 2 o 3 minutillos y vamos a rezar un poquito y a partir de ahí a trabajar. No mucho, pero lo justo para defendernos. ¿Eh? Hola, Manuel, Carlos, buenas tardes. Un saludo también para ti. Pues les parece, vamos a rezar. ¿Eh? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar por una curiosidad. Porque hay gente que me dice, oiga, ¿y todo lo que tiene usted detrás, todo eso qué es? Bueno, por detrás de mí tengo el precioso dibujo de socio que hizo Conchita, esto que es un San Jorge, un calendario maya que fue un rompecabezas. Esto de ahí es un cuadro de la parroquia de Tres Olivos, que bueno, de la parroquia, y una persona me preguntó un día, dice, pero ¿cómo tiene usted marcada una portada del diario El País? Lo tengo ahí, sí, lo tengo ahí. Simplemente decir que esa portada fue un regalo, la tengo porque es de una fecha muy especial, que para una familia fue un momento muy trascendental en su vida, en el cual yo tuve mucho que ver, y al cabo del tiempo me dijeron, hemos conseguido la portada de un periódico de ese día, había conseguido El País, y me la regalaron. Si me lo hubieran regalado del periódico del ABC también lo hubiera puesto, pero para esa familia y para mí es un día muy especial y ese periódico tenía que estar ahí, simplemente como un detalle curioso. Filo, buenas tardes. Juan, buenas tardes. Y vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Ahí. Hoy empezamos el capítulo 5 de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Ya he dicho siempre que cuando uno explica algo, lo primero que tiene que ser es honrado y explicar no lo que a mí me parece, no lo que yo creo, no lo que yo quiero, sino lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Y si además lo explico con los documentos mismos de la Iglesia, pues mejor todavía. Y si en algún momento me despisto o explico algo que no está muy claro, lo que diga la Iglesia es lo que manda, ¿eh? Yo no quiero que nadie se quede con mi opinión, sino con la doctrina de la Iglesia, que es lo único que pretendo, que conozcamos la Iglesia, que queramos a la Iglesia y que seamos lo que la Iglesia quiere y espera de nosotros. Ponerme aquí a decir, hombre, es que en realidad yo lo que pienso, yo solamente pienso lo que dice la Iglesia y en caso de duda, lo que dice la Iglesia es lo que manda. Bien, capítulo 5. Universal vocación y la santidad, a la santidad en la Iglesia. Curioso. Curioso porque nosotros, desde niños, cuando entramos en los templos, cada cual en vuestra parroquia, y vemos los retablos, los altares, efectivamente vemos un montón de santos.
Y los santos que vemos, salvo en España San Isidro, son obispos, papas, religiosos, sacerdotes, religiosas, pero los santos que vemos son santos realmente clérigos o religiosos. Entonces, cuando en el concilio se nos habla de la vocación universal a la santidad, sorprende hasta cierto punto, pues todos sabemos que en el Opus Dei San José María habló de esto mucho, que ser santos no es algo de una élite, sino que ser santos es lo normal de un católico. Lo normal de un católico es que sea santos, y que todos, desde el bautismo, estamos llamados a la santidad. Por tanto, desde el bautismo, cada uno de nosotros, en su vida, en su estado, en su situación personal, es alguien llamado a la santidad. Vivimos en una iglesia que ella misma se define como santa. ¿Y eso qué quiere decir? Es santa porque la ha fundado Cristo, es santa porque está llamada a la santidad, y es santa porque nos da todo lo necesario para llegar a ser santos. Ojo, que cuando hablamos de santidad, hablamos de vivir aquí una vida en coherencia con lo que hemos recibido, y hablamos de llegar un día al cielo. Creo que en la predicación actual nos falta mucho de hablar del cielo. Yo creo que os he contado, y en el libro de Rafaela aparece una curiosa anécdota del día de mi toma de posesión como párroco de Braojos. El señor vicario, presidiendo la homilía, que intentó, pues claro, hacerla cercana, habló del cielo, y estaban ahí sentaditos 3 críos, con 8 o 9 años, y le dice el vicario: ¿vosotros queréis ir al cielo? Y los 3 unánimemente dijeron: ¡no! Los críos: ¡no! ¿Y por qué decían eso los críos? Por una razón muy sencilla. Porque hoy, en nuestro lenguaje habitual, ir al cielo lo hemos convertido en una forma de decir se ha muerto. Oye, y fulanito marchó al cielo. Por tanto, ir al cielo se convierte en sinónimo, en una forma de decir se ha muerto. Por eso digo que nos falta mucho de hablar del cielo y presentar a la gente lo que es realmente el cielo. La voluntad de Dios es que seamos santos, que superemos el pecado y que un día podamos llegar al cielo. Y eso se nos pide a todos, aunque sí dice el concilio que en ese camino y en esa vocación universal a la santidad, los religiosos tienen como una llamada especial, una vocación especial. ¿Y por qué? Pues porque, hombre, están en otra vida, están, se supone que en el mundo, pero no del mundo, por tanto, deberían ser algo así como un ejemplo especial. Pero a la santidad estamos llamados todos. La voluntad de Dios, además, es mucho más que una voluntad terrena. Es que todos lleguemos al cielo. Y Cristo así nos lo plantea. Hola, Adela, buenas noches, encantado de decirte hola. Cristo así nos lo plantea. Él ha venido a que seamos santos y ha venido a hacer un llamamiento.
que seáis perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esto, que tiene, si queréis, una hondura especial en el caso de los religiosos, porque por sus votos de pobreza, castidad y obediencia renuncia de todo a sí mismos, es algo para todos. No vale decir la perfección para frailes y monjas. No. La perfección es para todos, a cada uno según su estado. ¿Qué significa llegar a la santidad? Significa amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo no solo como uno mismo, sino amar al prójimo como Cristo nos amó. Luego, este es el camino de santidad. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos amó, que dio su vida por nosotros para nuestra propia santidad. Igual que digo que necesitamos hablar del cielo, digo que necesitamos hablar de Dios y hablar de la Iglesia desde el amor de Dios. Estos años atrás seguimos empeñados en hacer todo tan humano que al final caemos en algo que ya denunció el Papa Benedicto, que acaba de morir. Papa Benedicto decía: el gran riesgo de la Iglesia es que los sacerdotes sean meros agentes sociales y la Iglesia una mera obra social, llamados a ser santos. Nosotros, vosotros y yo, para poder ser santos, tenemos muchas cosas. Vivimos en una iglesia que es santa, vivimos en una iglesia cuya cabeza, Cristo, es santo y la hace santa, y vivimos además en una iglesia que nos da, atención, todos los medios necesarios para la santidad. No olvidéis una cosa: jamás se nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Jamás se nos va a pedir algo que sea superior a nuestras fuerzas. Jamás se nos va a pedir algo sin darnos los instrumentos para que podamos lograrlo. Ustedes y yo tenemos que ser perfectos. Y me diréis: es que ser perfectos soy incapaz. Por tus propios medios eres incapaz de eso y de todo. Ahora ten en cuenta que cuando Cristo te pide que seas santo y que seas perfecto, te regala su presencia vivificando a la Iglesia, te regala la comunidad de la Iglesia, te regala la palabra de Dios, te regala la fuerza de los sacramentos, te regala la experiencia de la oración. A partir de ahí, no se trata de decir no puedo, sino se trata de abrirnos a la gracia y saber que con la gracia de Dios todo es posible. Hoy, como las cosas las queremos conseguir tan solo a través de medios humanos, estamos perdidos. Tú hablas a un joven de castidad y se vuelve loco. Tú hablas a una persona, sí, de la castidad, que es un tema muy claro, y te dice: hombre, ¿cómo voy a vivir la castidad? Te basta mi gracia, sí, de Cristo, con la gracia de Dios. Ahora, si pretendemos vivir la castidad o vivir la caridad perfecta o vencer tal pecado con nuestras propias fuerzas, estamos perdidos. Ahora, oración, sacramentos, confesión, comunión, y se va caminando hacia la santidad. Luego, ser santos y con todos los medios para conseguir la santidad. Por las propias fuerzas no, pero es el momento de hablar de la gracia. ¿Estamos abiertos a la gracia de Dios? Hola, José María, ¿confiamos realmente en la gracia de Dios? Ahora está tan de moda el mundo de los gays, de los homosexuales. Es que un homosexual no puede vivir en castidad. Y pues lo mismo decía hace poco.
como resulta que hay personas que no pueden vivir solos y en castidad, pues hay que buscar un ritual y una bendición para que puedan vivir juntos. Tú eres un obispo. A ver, señor obispo, diga a esas personas que la castidad es posible con la gracia de Dios. La caridad es posible con la gracia de Dios. Superar el vicio es posible con la gracia de Dios. Y nosotros, cuando se nos llama a la santidad, se nos dice, tú tienes que ser santo y puedes ser santo con la ayuda de Dios. Hola Edgar, hola Claudio. Con la ayuda de la gracia de Dios. ¿Qué nos ocurre hoy? ¿Qué nos ocurre hoy? Enrique, buenas tardes. ¿Estamos tan endiosados en nosotros mismos que lo que siempre ha hecho la gracia de Dios lo hemos convertido en lograr el equilibrio personal psicológico perfecto? Tienes que ser tú mismo, tienes que ser perfecto, tienes que sanar tu yo interior y tienes que... Todo lo hemos convertido en pura psicología y en pura sanación interior y en pura puerta abierta a cantamañanas. Lo que necesitamos es abrirnos a la gracia. Y vosotros, que me escucháis, que sois católicos, evidentemente, por favor, la gracia de Dios. ¿Se puede vivir en castidad? Sí. Si quieres, puedes, no. Si quieres, puedes con la gracia de Dios. Querer es poder, no siempre. Estamos hablando, Juan, no solo de psicología, estamos hablando de santidad. Y nosotros demasiadas veces tenemos únicamente, hablamos solo de cosas humanas. En la iglesia, por favor, nos sobran cosas humanas y nos falta gracia, nos falta fe y nos falta espiritualidad. Con la gracia de Dios todo es posible. Yo tengo el vicio de la locura, yo tengo el vicio de la pereza, yo que soy soberbio, yo es que soy avaricioso. ¿Se puede superar? Sí, con la gracia de Dios. Sí, con la gracia de Dios. Sí, dejándose uno moldear por Dios. Por las propias fuerzas, imposible. Pero sí, con la gracia de Dios. ¿Me cuesta trabajo? Perfecto. Te confiesas de vez en cuando. Vas a misa los domingos, vete a diario. Rezas cuando puedo, todos los días. ¿Qué rezas? Un Padre Nuestro, reza el rosario. Y si tengo una caída, confiésate. Haz penitencia, sacrifícate y la santidad se hace posible. Pero siempre con la ayuda de la gracia de Dios. Y esto es algo que está diciendo el concilio. En el número 41, aquí número, que hay muchas cositas que trabajar hoy, habla de la santidad en los diversos estados de la vida. La llamada es para todos, pero evidentemente cada uno tiene que caminar hacia la santidad de acuerdo con los dones que ha recibido, de acuerdo con las gracias que ha recibido y de acuerdo con su vocación, su vida y sus circunstancias. Claro, en esto Dios no los pide a todos igual. Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Al que poco se le dio, poco se le exigirá. Pero al que se le dio, se le pedirá. Entonces, habla aquí el concilio de la necesidad de la santidad, empezando por los obispos. Lo fundamental de un obispo no es solo ir al derecho canónico. A ver, edad, estudios. Lo fundamental de un obispo es que elijamos para obispos personas santas. Y dice el concilio que los que pastoreen el rebaño de Cristo cumplan con su deber ministerial santamente y con entusiasmo,
con humildad y con fortaleza, y que ejerzan su calidad pastoral con la oración, con el sacrificio y la predicación, ofreciendo su vida por su rebaño. Claro, Edgar, es claro, te basta mi gracia, sacramentos y vivir como hijo de Dios. Los pastores, todos los que hemos recibido el ministerio pastoral, lo primero, la santidad. Y la santidad, los pastores la logramos cumpliendo con nuestro deber ministerial santamente y con entusiasmo, oración, sacrificio, predicación y dando la vida. En el sacerdote, sobre todo en el diocesano, dicen que la principal fuente de espiritualidad es el ejercicio del propio ministerio. Nosotros nos santificamos ejerciendo el ministerio. Cundi, nos conocemos hace muchos años. Lo que es claro es que las circunstancias en las que estamos viviendo ahora mismo hacen muy difícil una vida santa. ¿Por qué? Pues porque nosotros vivimos en medio del mundo y no somos ajenos a las realidades del mundo. Y vivimos en un mundo donde lo que nos meten por la cabeza es el hedonismo, el egoísmo, sé tú mismo, piensa en ti mismo, lo importante es que te sientas bien contigo mismo, y lo importante es que, claro, encima de todo eso, vivimos en un mundo donde lo religioso no solamente no se valora, sino que se ridiculiza. Por tanto, las dificultades para la santidad hoy son mayores. Un chaval con sus 20 años en la universidad, donde si quiere vivir como cristiano se van a reír de él, rodeado de un mundo de puro hedonismo, de un mundo donde los valores cristianos son ridiculizados. Un chaval lo tiene muy mal. Por eso, yo creo que necesitamos tener grupos fuertes, comunidades fuertes, una buena formación y un sitio donde tener las ideas claras. Hoy es más complicado. Tú sabes, Cundi, que en nuestros tiempos ser católico era una cosa muy normal. Y tú ya que eras católico, nadie te pone especiales dificultades. Hoy decir que eres católico es aproximarte al martirio. Por tanto, es complicadillo. Voy a seguir un poquito con el tema de la santidad de los sacerdotes. El sacerdote diocesano tiene como fuente de espiritualidad, sobre todo, el propio ejercicio de su ministerio. Y en la medida en que ejerce como sacerdote, ahora, lo que es cierto es que no es fácil. Adela, si ellos fallan, la parroquia se viene abajo. También le digo una cosa, Adela. Si no apoyáis a los sacerdotes, si no recéis por los sacerdotes, también nos puede pasar que los sacerdotes nos vengamos abajo. En el correo de semana que viene os voy a pasar una cosita que dice 4 preguntas que debes hacerte sobre tus sacerdotes. Yo creo que lo tengo aquí y a lo mejor hasta lo puedo comentar, pues tampoco es una cosa muy complicada, pero es algo que me ha sorprendido, que un poquito lo tener. Bueno, pero decía, pregunta a tus sacerdotes algunas cosas. Que 4 preguntas que debes hacer a tus curas. Y dice, hazte estas 4 preguntas sobre los curas que conoces. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuido y respeto a los sacerdotes? ¿Ayudo en lo que puedo al sacerdote de mi parroquia? ¿Lo he invitado alguna vez a mi casa para que almuerce o cene en un ambiente familiar donde le mostremos que es apreciado? ¿Me he preocupado alguna vez por su bienestar? Yo digo una cosa. Efectivamente, los sacerdotes tenemos una responsabilidad enorme. Pero también os digo una cuestión, que como no nos apoyéis, nosotros venimos abajo.
Claro, yo os cuento mi vida, vosotros la sabéis. Hoy he celebrado en la Serna y he tenido 6 personas en misa. Algo extraordinario. Han venido 3 religiosas, un matrimonio, una señora mayor. Pero yo digo una cuestión. ¿Cuántas veces celebras con una persona sola? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la gente, todo el mundo pide cosas, pero la verdad, de verdad, vosotros, a los curas con los que os relacionáis, ¿sabéis si están sanos? Si están enfermos, si están solos, si lo están pasando mal, si tienen algún problema, ¿sabéis algo? Claro, el sacerdote tiene una responsabilidad grande, pero, y yo sé como sacerdote, tengo la responsabilidad de pastorear a mi gente, pero vosotros simplemente... Hay una anécdota que cuentan de San José María Escrivá, y es que en una ocasión unas personas se acercaron a él a decirle que estaban muy disgustados con los sacerdotes de su parroquia. Que era un sacerdote poco piadoso, celebraba la misa de cualquier manera, no se sentaba a confesar, era perezoso para los enfermos, no preparaba los sermones, en fin, un desastre. Y dijo San José María, así que tenéis sacerdotes muy flojos, tenéis sacerdotes malos en vuestra parroquia, poco piadosos y tal. Sí, 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 muy malos, muy malos, muy malos. Y dijo San José María, pues si vuestros sacerdotes no son mejores, eso es señal de que rezáis poco por ellos. Ahora, José María, digo una cuestión. Hay sacerdotes que no son santos, pero rezamos por nuestros sacerdotes. ¿Ayudamos con nuestra oración a la santidad de nuestros sacerdotes? Simplemente os dejo la pregunta, ¿eh? Os dejo la pregunta. Bueno, los sacerdotes crezcan en el amor de Dios. Ofréjanse por su gente. Y dicen, y en vez de encontrar un obstáculo en las preocupaciones, sírvanse más bien de todo ello para elevarse a una mayor santidad. Claro, a nosotros nos hace crecer en la santidad la oración y la carencia del ministerio. Y si hay una cosa que nos hace crecer mucho, y es saber ofrecer nuestras dificultades a Dios por la gente y por la iglesia. Y os digo que a veces tenemos las dificultades, pero que eso nos hace ser santos. Es tan importante que cuando en alguna ocasión me ha tocado, me da miedo, impartir tanto ejercicio espiritual a los sacerdotes, uno de los temas claves es siempre la santidad. Porque los sacerdotes nos tienen que conocer más que por lo que hacemos, por lo que somos. Y ahí tenemos que ser, sobre todo, santos. Me voy a saltar, yo voy a darme media hora, como se pasa el tiempo, al tema de los laicos. Porque vosotros podéis decir, bueno, claro, es que los religiosos en el convento, así santo cualquiera, pues hombre, es fácil. Regular, ¿eh? Pero bueno, es fácil, sí, en el convento, en fin. Las monjitas, los frenecitos, los curas, los obispos, todo el día en la iglesia, pero ¿y los que tenemos que estar en la calle? Las familias con los hijos, los nietos, la familia, el trabajo, no sé qué. ¿Qué hacemos? Aquí hablan de varias cosas. Una, los matrimonios. Casarse un hombre y una mujer es decir lo siguiente: tú y yo juntos para ayudarnos a llegar al cielo y para criar hijos que puedan llegar al cielo con nosotros. Luego, el primer camino de santidad es que se ayuden el uno al otro con su gracia, con la fidelidad y con su amor. Hace poco he visto un sacerdote mayor que decía: prohibido que vengan aquí, decía sobre todo señoras, a costa de no atender bien a su marido y a sus hijos. La santidad es
en el matrimonio, que se quieran, que se ayuden, que se entreguen, que se den su amor a la otra vida, que se perdonen y que eduquen a sus hijos de acuerdo con la Iglesia, de forma que cumplan aquello que se decía de criar hijos para el cielo. La gran labor en el matrimonio del marido y la mujer no está en la Iglesia, que puede ayudar, pero la gran labor está en cuidarse. Yo os digo, lo he dicho alguna vez, que yo he echado de la Iglesia gente, sobre todo alguna señora, también algún señor, diciéndole, no puedes pasar 3 días en la Iglesia. No es que vengo el lunes a Cáritas, el martes a la formación, el miércoles doy catequesis, el jueves al consejo, luego los jueves por la noche colaboro en el tal, y el viernes vengo al coro. Fuera de aquí. ¿No te gusta? Fuera de aquí. Vente a misa el domingo, vente a misa todos los días y a una actividad. Vete a tu casa. Tienes marido, unos hijos. Tienes una mujer, unos hijos. Tenéis que santificaros en vuestra casa. En vuestra casa, con vuestra familia. En casa y con vuestra familia. Si la gran aportación de la Iglesia es crear familias santas, crear hijos santos. Vuestras familias. Es más, se hace mucha más labor criando hijos santos que la Iglesia repartiendo folletos. Oigan, y los viudos, las viudas, los solteros, bueno, pues oigan, si no tienen un marido, una mujer, no se van a atender, pues hombre, pues a lo mejor pueden colaborar mucho más en la vida de la Iglesia. Tendrán su trabajo, pero háganse santos, trabajando y haciendo que con su trabajo se cree una sociedad nueva y diferente, una sociedad mejor. Y después hay otro camino de santidad al que yo doy muchísima importancia. Y es la santidad que nace de los mayores y de los enfermos. Me da tristeza encontrarme con enfermos y con gente mayor que me dicen, si es que yo qué puedo hacer, y es que con mi vida qué puedo hacer, es que yo ya no sirvo para nada. Decía Santa Teresa de Calcuta que el mayor tesoro de la congregación eran todos los enfermos que están ofreciendo su vida por la congregación y por la Iglesia. Y aquellos que viven la enfermedad, aquellos que están viviendo la vejez, aquellos que viven las enormes dificultades, se santifican aceptando con gozo lo que Dios les permite que les llegue, aceptando con gozo, con serenidad la enfermedad, el dolor. Nadie lo busca ni Dios lo manda, pero si Dios lo permite llega, pues bendito sea Dios. Y sobre todo cuando son capaces de decir, esto yo lo ofrezco por la Iglesia y por el mundo. Muchas veces he visto a enfermos pasarlo mal, un accidente, una enfermedad grave, con un dolor, con dolores, y les he dicho, por favor, no tires esos dolores a la papelera. Ofréceselos a Dios, por ti, por la parroquia, por mí, por la salvación del mundo. El sufrimiento, el dolor ofrecido a Dios, unido a la cruz de Cristo, es de un valor infinito. Y es algo que nos hace santos y que además santifica. Luego entonces, tenemos formas de llegar a santidad. Una, claramente, la de los religiosos. Son santos en la medida que viven su consagración en el monasterio, en el convento, como tienen que vivirla. Y son santos, y si viven como deben vivir, son además ejemplo de santidad y ejemplo y estímulo para el mundo. Vivir completamente entregados a Dios, sin otra ocupación que Dios mismo. Un ideal lo tienen que vivir así. Los pastores nos santificamos
ejerciendo plenamente, generosamente, confiadamente, con toda la dedicación nuestro ministerio. La predicación, el estudio, la oración, la celebración sacramental. Nosotros nos santificamos así. Los matrimonios, ayudándose uno al otro a ser santos y trabajando honradamente para hacer un mundo mejor con su trabajo. Hola Conchi, ¿cómo nos va a poder? Bienvenida siempre, mi amiga Conchi de cuántos años. Y los solteros, que colaboren más con la parroquia, para eso tienen tiempo, y trabajen, y humanamente trabajen lo mejor que puedan y hagan lo mejor que puedan. Los enfermos, aceptando el sufrimiento y ofreciéndolo por los demás. Y desde luego, teniendo una cosa muy clara, y es que todos estamos llamados a ser santos y que tenemos que santificarnos día a día, confiando en lo que Dios nos manda y viviendo nuestra vida con honradez, con generosidad, cumpliendo los mandamientos, ayudando a nuestros hermanos. Y todo eso con la gracia de Dios. No sé si queda más o menos clara la idea. Decía San José María Escrivá, que la vocación de cada uno es la de ser santos, pero santos de altar con corona y todo. Y que por el bautismo, con los dones de la Iglesia y con la ayuda de Dios, esto no es lo que se puede, es que sería lo normal. Cada uno de nosotros un santo de altar con corona y todo, donde nos toque estar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosita que aclarar? ¿Alguna cosita que comentar? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Y no os olvidéis de rezar por los sacerdotes, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Da gusto, todo claro. Sois gente buenísima. Yo creo que me decís todo claro para que no, a ver si termina de una vez y se marcha y nos deja en paz, ¿no? Santos en lo ordinario, claro. Santos corrientitos. Si los santos recen mucho por nosotros, tenemos que rezar unos por otros para ser santos. Si a mí vosotros no me sostenéis con vuestra oración, ¿qué hago yo? Por eso, cuando pedí paga por leer el blog, la pedía por algo. Yo os dije, si queréis leer el blog, que me encanta que lo leáis, por favor, cada vez que lo leáis, una de María. No por mí, sino por las parroquias. Porque creo que cuando se pide, Dios concede. Y por mí también, ¿eh? Los estudiantes, por los estudiantes, solteros, ofrecer vuestra vida, vuestros disgustos, vuestro trabajo, vuestro esfuerzo al Señor y con todas las ganas. Por supuesto que sí, Manuel, por supuesto que sí. Entonces, pues que recéis por nosotros, que yo os digo que evidentemente todo es de Dios, pero humanamente hay veces que uno también se siente como se siente, ¿no? Yo le hice una pregunta hace tiempo, ¿no?, en el blog. Y dije a la gente que me leía, hacedos una pregunta. ¿Vuestros curas dónde han cenado en Nochebuena? ¿Dónde han comido en Navidad? Nochevieja, Año Nuevo, ¿dónde han comido? Preguntadles. A lo mejor descubrís que muchos han comido cena solos. Algunos por opción y otros porque nadie les ha dicho vengan usted a mi casa. Yo conozco compañeros sacerdotes que el día de Nochebuena cenan solos. Algunos por opción personal. Y otros porque pues tampoco nadie les ha dicho vengan esta noche a casa con nosotros, ¿no? Adelanto que yo Nochebuena ceno con una familia, además es una familia encantadora. Pero pensarlo también, ¿no? Bueno, tarea. Que Conchita va a empezar enseguida a decir que trabajar, trabajar, trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar. Uf.
nos vamos a meter en un tema que es los consejos evangélicos y los religiosos. A partir del número 42. Los consejos evangélicos y el capítulo 6 dedicado a los religiosos. Mucho que hablar. Y yo algo sé porque sabéis que he sido religioso durante varios años, con lo cual me conozco el mundo de la vida religiosa por dentro. Hablaremos de los religiosos. Y nada más. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Y, socio, ¿dónde estás? Ven, socio, ven. Así que viene socio a saludar. ¡Socio! Ven, hombre, societe. ¡Socio! Venga, ven aquí un momento. Ven aquí, anda. Y hay que venir socio a saludar, hombre. Socio, ven aquí. Viene socio a saludar para despedirse. Anda, ven aquí, societe. Ven aquí, bicho malo. Saluda a la gente. Uy, saluda. Aquí le tenéis. Hecho un campeón. Hecho un campeón. Bueno, pues que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos proteja y nos conceda una buena noche. Gracias a todos por estar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey. Y amigos, gracias por todo. Hasta siempre. Buenas noches.